En la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios. Tres constantes. Cambias porque elegiste incluir nuevos hábitos y descubrir nuevos principios. Hoy tienes el poder de elegir que la vida es un milagro, un aprendizaje, un regalo. Por eso, deseamos que los siguientes minutos estés bien y de buenas. Bien y de buenas. El podcast con David Silva. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio de Bien y de Buenas, el podcast. Para mí es un lujo, un placer que estemos como cada semana trayendo tantos temas que seguramente son de tu interés. Y hoy el tema que vamos a tratar sí que lo es, porque en algún momento todos o hemos sido narcisistas o hemos tenido enfrente a una persona narcisista. Y vamos a hablar exactamente sobre el narcisismo, cómo escapar de una relación narcisista, cómo realmente alejarnos y poner límites cuando encontramos realmente un entorno de este tipo. Por eso hoy para mí es un lujo invitar a Sonia Silva Londoño. Ella es psicóloga de profesión con estudios en inteligencia emocional y programación neurolingüística. Desde Medellín, aunque cartagenera. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, David, por la invitación. Yo muy emocionada de estar aquí, de hablar de este tema que es tan importante, a veces tan común, pero no tenemos las herramientas para identificarlo, y espero poder dar un poquito de luces a las personas que lo están viviendo y que no saben cómo manejarlo. Completamente de acuerdo. Yo tampoco tenía las herramientas y considero que son muchas más de las que tengo ahora, pero al momento de entrar a este episodio me di cuenta que en el entorno tengo muchas personas narcisistas y quizá algunas las identifico y digo, oh my God, algunas son narcisistas desde el lado tóxico o nocivo. ¿Cómo identificamos y entendemos que tenemos enfrente a una persona narcisista, Sonia? Importantísima tu pregunta, porque creo que primero hay que delimitar qué es ser narcisista. Ser narcisista es un trastorno de personalidad, es una condición de salud mental. Hay personas que tienen rasgos de personalidad narcisistas, pero no necesariamente están diagnosticadas con un trastorno de personalidad narcisista. Como tú lo dices en palabras muy cercanas, y a veces decimos, esa persona es muy tóxica, a veces la condición se vuelve tan persistente y a veces se vuelve tan crónica que ya deja de ser un rasgo de personalidad y se convierte en una condición de salud mental. Las personas narcisistas por lo general sienten como ese aire de grandeza, sienten como esa necesidad de ponerse siempre en el centro. Ellos sienten como esa sensación de superioridad y de preocupación por sí mismos, y se les dificulta sentir empatía con el otro. Entonces, probablemente pensemos en esas personas y digamos, esta persona siempre se pone de primero, esta persona solo piensa en él o en ella, esta persona es narcisista. Y puede que tenga conductas o rasgos de personalidad narcisistas, pero realmente no sabemos si es un diagnóstico hasta que la persona realmente llegue a un espacio en donde lo puedan diagnosticar. Yo creo que esas personas narcisistas, aparte de sentir esa falta de empatía por los demás, sienten una necesidad constante como de admiración, ¿cierto? Como de yo soy importante, de a mí me necesitan, en vez de tener como esa mentalidad de yo tengo errores, yo tengo cosas en las que trabajar. Por lo general es como que no, básicamente yo soy perfecto o yo soy perfecta y tú debes venir a mi vida a acoplarte. Entonces tu pregunta es, ¿cómo identificamos que estamos en una relación narcisista? Y es cuando empezamos a notar esos síntomas o esos signos que tú dices, no me había dado cuenta, cómo constantemente las conversaciones o las discusiones se vuelven culpa de uno y no de la otra persona, o constantemente están buscando alabarse o llenarse el ego de todas las cosas buenas que hacen, y les cuesta trabajo sentarse e interiorizar en qué fallé, cuáles han sido mis errores, cuáles han sido digamos que esos puntos en las relaciones en donde yo asumo responsabilidad. Por lo general les cuesta asumir responsabilidad de sus actos. Entonces yo creo que es muy fácil confundirse en una relación y uno dice, ah, no, pero es que él es así, o de pronto es que su familia lo crió así. Pero si nos estamos dando cuenta que esto se vuelve una constante, que esas personas intentan manipularte constantemente para hacerte sentir menos, para hacerte sentir en constante choque de expectativas, de tú no llenas mis expectativas, o tú no llenas los zapatos, o tú no eres suficiente para estar conmigo, esas personas probablemente necesiten estar lejos de tu vida, pero se hace muy difícil aceptar eso.
Entonces yo creo que cuando tú ves que te están manipulando constantemente, cuando a la persona se le dificulta demasiado ponerse en tus zapatos, cuando estás recibiendo críticas constantes de tú tienes la culpa, tú no haces esto, tú no haces lo otro, y no lo hacen hacia adentro, también la necesidad de control. Esas personas que por lo general quieren que tú hagas lo que ellos harían o constantemente están buscando limitarte. En relaciones de pareja, no sé si alguna vez lo has visto cercano o lo has vivido, esas parejas que decían, no, tú no puedes salir así vestida o no puedes salir así vestido. Es que vas a llamar mucho la atención. Es que es tu culpa que los hombres te miren. En mi caso, me pasó. Tuve una pareja que no me dejaba salir en esos top de hacer ejercicio a la calle porque sentía una inseguridad tan fuerte que quería controlar de alguna manera mi vida a través de sus celos. Yo no digo que esa persona haya tenido un trastorno de personalidad narcisista, pero yo creo que esos son ese tipo de comportamientos que si son repetitivos y son tan constantes en una relación, son lo suficientemente alertantes para poder parar y decir, no, esto no está bien. Claro, porque son personas a las cuales tú no les puedes cuestionar nada y lo que tú dices es su mundo y realmente no importa lo que pasa con la otra persona. Ahora me dejaste claro el punto en que muchas veces ese tipo de control que te parece divertido, ay, a él no le gusta que me vista de esta manera porque, a ver, me quiere y quiere que los demás tal vez no me vean de la manera en que sí me ve él o protegerme de algún peligro en la calle. Entonces disfrazamos el narcisismo con, entre comillas, el amor que esa persona me tiene hacia mí, me está protegiendo, cuando realmente lo que está es agrediéndote de una otra forma, no teniendo control sobre ti, en con quién hablas, con quién frecuentas, a dónde vas, porque aquí, porque allá, a qué hora, mira, es muy tarde, en fin, empieza como a coartarte, a cerrarte los espacios y te das cuenta que estás viviendo realmente un peligro y una pesadilla. No sé si de pronto has visto esta pareja política que es Donald Trump y Melanie, Sí, sí. donde Donald Trump es una persona demasiado narcisista. Yo me pregunto, ¿por qué una persona narcisista nace y se va haciendo conforme llega a la adultez? ¿Cómo se origina una persona narcisista? ¿Desde dónde viene el origen de serlo en su adultez? Buenísima pregunta. Yo creo que como todo hay una combinación de factores. Hay una parte genética, hay una parte también como de crianza y de, digamos que de hábitos que aprendemos a lo largo de la vida que nos van llevando hacia ese tipo de tendencias en nuestra personalidad. Pero hablando de lo experiencial, de lo que vivimos en la crianza, yo creo que como familias, como papás, tenemos que ser muy conscientes de la manera en que estamos, digamos que hablando con nuestros hijos y ayudándoles a robustecer su autoestima sin perder la capacidad de que ellos sean autocríticos. ¿A qué voy con esto? La falta de como de autorreconocimiento viene de esa sobrevaloración de los papás a los hijos o de esa sobreprotección de tú eres perfecto, de tú no tienes nada que cambiar. Esos papás que de pronto al niño le iba mal en el colegio y el problema es de los profesores y no es del niño, ¿cierto? Wow, total. Como que, no, mi hijo es perfecto y el problema lo tienen los profesores porque no lo entienden. Eso puede llegar a ser cierto hasta un punto, pero cuando estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos y sobrevalorándolos en su belleza física, en su parte intelectual, en lo que sea, sin tener ese componente crítico, constructivo, podemos correr el riesgo de empezar a criar hijos o relacionarnos con personas que adoptan esa visión de la vida y crecen y se vuelven personas, digamos que con características de personalidad narcisistas y hasta el punto de estar diagnosticados con un trastorno de personalidad narcisista. Yo creo que puede que haya una tendencia o haya una disposición genética, pero tiene que ver mucho con la crianza y con nuestras experiencias de vida, que empezamos como a adquirir estos hábitos de, bueno, yo me di cuenta que en las relaciones puedo manipular, que en las relaciones puedo ejercer este control porque la otra persona, como tú bien lo dijiste y me encanta la palabra, disfraza desde su vacío mis comportamientos. Entonces me sigue habilitando. Yo sigo creyendo que lo que yo estoy haciendo está bien, que no tiene absolutamente nada de malo controlar o manipular a la otra persona porque de alguna otra manera la persona se está quedando en la relación. Si fuera tan malo ya se habría ido y eso no es tan fácil. No es tan fácil porque el narcisista de alguna manera a través de su manipulación, a través de sus comportamientos a veces tóxicos, de alguna manera va disminuyendo
tu capacidad de decisión. Yo sé que suena muy loco porque uno dice, ¿cómo le vamos a dar ese poder a otra persona? Pero cuando tú convives con alguien tanto tiempo, constantemente, que te está criticando, que te está demeritando todo lo que haces, que está tratando de hacerte sentirte culpable por todo, de alguna manera tú empiezas a dudar de ti y tu autoestima va para el piso. Y Total. ¿cómo salgo de aquí? Claro, ¿cómo sales tan vacía o tan vacío o tan disminuido por toda la experiencia con una persona con esas características? Tú lo has dicho, una persona narcisista puede hacerte dudar de tus capacidades, de tus talentos, lo que antes hacías bien y confiabas que lo estabas haciendo bien, hoy realmente no sabes a seguridad si realmente lo estás haciendo bien o no, porque sales de casa con ese concepto disminuido, como tú dices, humillado, humillada, tal vez hoy confiando un poco menos en ti, en lo que haces, precisamente porque uno no a todo el mundo le da el poder de decidir sobre uno o de opinar sobre la vida de uno. Entonces, si me lo dice una persona en la calle y me desmerita, seguramente yo no le voy a poner tanto cuidado, pero me lo dice mi pareja, que todos los días está conmigo, pues sencillamente yo voy a empezar a creerme que eso es cierto. Entonces salgo a enfrentarme al mundo con una inseguridad, con un miedo, una indecisión, porque ya no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal y no diferencio entre lo que estoy haciendo bien o mal. Qué terrible lo que puede llegar a ser un narcisista con nosotros. Totalmente, y una vez te dice, o lo ves desde afuera y dice, una mujer tan fuerte, un hombre tan fuerte como él, se deja maltratar o se deja manipular de esa persona o de su pareja. Y uno a veces ni siquiera se da cuenta, uno puede llegar con una autoestima robusto, saludable, a una relación, pero cuando las críticas o cuando el maltrato o cuando el control se vuelve tan repetitivo, de alguna manera empieza a cuestionar nuestras creencias del pasado y empezamos a reemplazar esas creencias sanas por esa relación que tenemos con esa persona que queremos tanto. Nosotros, o a veces yo me pregunto, ¿cómo podemos querer tanto a una persona que nos hace tanto daño? De alguna manera, los narcisistas nos llevan o digamos que son tan hábiles para hacernos depender un poco de ese cariño o de ese vicio de me maltrata pero me ama, me maltrata pero la recuperación de esa pelea va a ser mucho más grande que la pelea en sí. Entonces como que nos mantienen en ese círculo vicioso de la frase horrorosa que a mí me parece terrible de me quiere pero me aporrea, o sea, como que me hace daño pero a la vez me quiere. Y esa frase o esa creencia nos lleva a quedarnos en relaciones que tal vez no nos hacen nada bien, pero que son cómodas para nosotros. Y nosotros creemos que cómodo es algo positivo, como que, bueno, uno se queda cómodo en un lugar en el que se siente bien o en el que lo tratan bien o en un espacio donde uno no tiene que esforzarse. Esto no es así. Uno está cómodo en la incomodidad que siente. Uno con una persona narcisista siente de alguna manera que nunca va a conseguir nada mejor. Y eso parte de uno o venir con una baja autoestima o con unos vacíos, unas carencias de infancia, o que a lo largo de la relación tu autoestima se haya visto tan debilitado que no te quede de otra que creer que esa es la mejor relación que vas a poder conseguir. Y por eso uno se queda tanto tiempo en esas relaciones. Y yo sí que he identificado muchas de ellas porque, bueno, diariamente me llegan historias, conozco de casos y ahora con este vocabulario y con esta información, estas herramientas, uno empieza a identificar y darse cuenta que sí, todos somos narcisistas. De hecho, yo soy narcisista al momento de cuidar mi imagen personal en redes sociales, en cuidar la selfie que monto, el contenido que publico. Todos tenemos ese lado narcisista, pero cuando atravesamos ese trastorno ya estamos hablando de algo completamente diferente. ¿Sabes qué? Pienso y me quedó sonando en la cabeza que este tipo de relaciones narcisistas son ese tipo de relaciones en las que ambas partes se necesitan. Es como una relación tóxico acordada, porque el narcisista generalmente siempre aparece en escenarios donde encuentra cómo pescar vulnerablemente a una persona que realmente necesita también a alguien que la controle. Entonces, la persona que está hoy sufriendo de baja autoestima está buscando a alguien que realmente ejerza control de una otra forma sobre ella, sobre él. ¿Tú qué crees que es más importante o profunda, la herida del narcisista o la herida de la quien hoy está sufriendo baja autoestima y se da de frente con alguien de este tipo de trastorno? Fuertísimo, fuertísima esa pregunta, porque yo creo que de alguna manera deben tratarse con la misma importancia, porque de alguna manera a ambos les puede llegar a hacer daño. Tal vez al narcisista le cueste más trabajo identificar que tiene un problema
y la persona que lo sufre de alguna manera es más consciente del dolor. Sin embargo, es igual de importante que ambos se trabajen, porque el narcisista, como tú dices, si no le funciona una, va a buscar otra y otra y otra relación que le permita seguir el juego que necesita como para llenarse el ego. Entonces, sí se aprovechan de la vulnerabilidad o de la herida de una persona, a veces hasta de manera inconsciente. No sé si te ha pasado, yo tengo amigos o amigas y hasta a mí me ha pasado que yo digo, ¿por qué siempre me tocan estas personas en la vida? ¿Por qué siempre me tocan ese tipo de hombres a los que a mí me toca salvar? Entre comillas, pongamos un ejemplo. Y es precisamente por lo que tú dices, porque de alguna manera mi carencia, mi vacío, me está llevando a buscar este tipo de personas para que de alguna manera compensen algo que no tengo. Entonces, de pronto esas personas que llegaron a esa relación narcisista tal vez no tenían afecto o no tuvieron visibilidad en su casa, o tal vez están buscando de alguna manera que alguien los haga sentir importantes. Y hacerlos sentir importantes significa dejarse controlar. Ay, es que esta persona me cela porque me quiere. Esta persona me cela o me trata de controlar porque le importo, lo que hablábamos al comienzo. Y para el narcisista es, le estoy inyectando toda la gasolina del mundo al dejarlo manipularme, al dejarlo controlarme, porque ese es el juego que a él lo hace sentir como que está realizado. Entonces se siente muy coherente con quién es. ¿Qué hacer para poder romperle el juego al narcisista? ¿Cómo podemos darle la batalla al narcisista? Yo sé que es muy, muy fácil decirlo, déjalo o déjala, aléjate de esa relación porque te hace daño. Sé que es lo más difícil del mundo, pero creo que cuando llega un punto en el que nos damos cuenta que estamos en una relación así, debemos hacer un trabajo, digamos que constante y a su tiempo, de ir desprendiéndonos de esta persona. Porque creo que la salida más sana para uno es alejarse por completo. Si queremos quedarnos en esa relación para tratar de que funcione y tratar de cambiarlo, o cambiarla, vamos a perder el tiempo. Realmente es muy difícil que un narcisista cambie a menos de que sea muy consciente de que tiene un trastorno o de que sus características de personalidad o sus rasgos de personalidad narcisista le están afectando al resto del mundo. Eso es muy difícil para una persona narcisista, porque él está pensando o ella está pensando en sí mismo o en sí misma, no en la persona que está sufriendo. Entonces yo creo que es importante sentarse un momento a decir en qué momento dejé de priorizar mi vida, en qué momento dejé que esta persona me zapateara, me utilizara, me manipulara, me controlara y me hiciera sentir tan disminuida o tan disminuido que ya ni siquiera sé de lo que soy capaz. Ese es el momento en el que uno tiene que decir, tengo que salir corriendo. No sé si Tengo lo que es. huir. Tengo que huir, literalmente, tengo que huir, aunque no tenga los recursos, aunque no tenga las herramientas, aunque tenga pánico de pensar en mi vida sin esa persona. Tengo que poner sobre la mesa dos cosas. Prefiero sufrir un ratico al alejarme, puedo llorar 3 meses, 4 meses, 6 meses, o quedarme una vida entera recibiendo constantemente como que me sacaran toda la energía, toda la autoestima, todas las ganas de vivir, todas las ganas de ser yo en una relación a largo plazo. ¿Qué queremos? ¿O qué estamos dispuestos a tolerar? Pero dejaste algo muy, muy claro, y es que el cambio para llegar a una relación de este y escapar nace de nosotros y no esperar que la otra persona cambie. Quizá una persona narcisista tendrá que estrellarse varias veces en la vida para entender y dejar el ego, porque además estamos hablando de que una persona narcisista se alimenta del ego. Ahora, ¿cómo dejo el ego y me doy cuenta que estoy padeciendo de un problema, de un trastorno, que soy yo siempre el que tuvo errores y que aquí en adelante, por lo general, siempre uno ve, y esto me suele pasar mucho con una persona que tengo muy cercana, que ya pasó los 50 años y se da cuenta hoy que realmente esa actitud de narcisista le ha llevado a estar hoy solo, viviendo una vida lejana de como realmente la proyectó 20 años atrás. O tal vez como la relación en la que una mujer, por ejemplo, hoy dice, no me quiero separar, aunque sé que esta relación es nociva, es tóxica. Yo le he dicho a él, mira, este es el problema, yo me esfuerzo por la relación, tengo el 100% para que realmente todo funcione, pero la otra persona no conecta, no funciona, no tampoco pone de su parte. Al final la persona se cansa de trabajar en la relación y se va. Pero en algunos casos se queda, y se queda por el qué dirán, se queda por los hijos, se queda por no divorciarse, y al final
nada mejor que tú puedas hoy tomar la decisión a tiempo, pensando que nada mejor que a tu legado le puedas dar el ejemplo de no quedarse en una relación, sencillamente si no son felices o están tranquilos viviendo realmente lo que siempre quisieron vivir. Totalmente. Y creo que me identifico mucho con esa historia de que a los 50 años te das cuenta alrededor y dices, estoy sola o estoy solo, ¿qué hice? Y por qué me identifico es porque yo lo viví, pero del otro lado, ¿cierto? Yo te contaba antes de empezar que yo tuve una relación que bajo mi diagnóstico, o sea, yo lo autodiagnostiqué, era una persona narcisista. Yo tenía 18 años y él tenía 28, o sea, me llevaba 10 años. Teníamos una diferencia de edad muy, muy grande y de alguna manera yo sentía como que constantemente estaba en desventaja, como que yo tengo más experiencia que tú, yo soy más inteligente que tú, yo soy más hábil que tú. Entonces yo constantemente sentía como que no llegaba, como que trataba y no llegaba. Fue una relación larga, bastante tormentosa, muy tóxica. Esta persona no se daba cuenta de su manipulación, de sus críticas constantes. Mujeres, yo no sé si ustedes que me están escuchando se sientan identificadas con alguna historia de estas, pero literalmente él me decía, me voy para mi casa, eh, y cuando salía me decía, ¿sabes que me voy a ir a rumbear? Y yo decía, ¿cómo así que te vas a ir a rumbear? Que sí, porque, bueno, él trabajaba en una discoteca y me decía, esta es mi vida, no me importa lo que tú pienses. Me manipulaba para hacerme sentir como que de alguna manera yo era la culpable de haberlo mandado a él para la discoteca. Es que tú cuando estoy contigo lo único que hacemos es pelear, entonces yo necesito desahogarme, irme de fiesta y aparecía a los 3 días y yo me sentía culpable. Y yo decía, Dios santo de la vida, todo es mi culpa. O esta persona me está haciendo sentir constantemente que todo es mi culpa. Yo desde muy joven he tenido esa capacidad de mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué tengo que manejar yo? ¿Qué tengo que trabajar yo? Y yo veía que esta persona no, y repetía su mismo patrón con todas las relaciones. Gracias a Dios y al cielo pude liberarme de esa relación y hoy, casi 12 años después, él sigue solo. Yo estoy casada, no quiere decir que mi situación sea mejor que la de él, pero de alguna manera da a entender que ese comportamiento, digamos que manipulador, controlador, él pudo haber cambiado en muchas cosas, no lo sé, de alguna manera lo aisló del mundo, lo aisló de las personas que realmente lo querían querer y no se dejaban, porque es que es esa necesidad constante de yo soy mejor, de yo puedo más que tú y de tú nunca vas a llegar a ningún lado sin mí. Y no, mujeres, sí se puede. Se puede decir, ¿sabes qué? Yo no merezco esto. Yo merezco mucho más que esto porque tengo capacidades, tengo una historia de vida antes de esa persona y puedo recuperarla. Y después de esa persona, de alguna manera te vas a dar cuenta de todos esos recursos que perdiste y que invertiste, no perdiste el tiempo, pero aprendiste que no te mereces eso. Muchas se quedan en relaciones porque creen que es lo máximo que merecen. Es que yo no me merezco algo bueno porque yo tengo la culpa, porque yo tengo heridas, porque yo tengo errores. Si nosotros nos quedáramos con esa percepción, nos quedaríamos solos. Todos tenemos errores, todos tenemos cosas que mejorar, pero no podemos creer y conformarnos con un amor que nos maltrata o con una relación que nos maltrata, una relación que constantemente nos está criticando, nos está invisibilizando en la relación. Tenemos que tomar la decisión porque es que si estamos pensando en el qué dirán, ese qué dirán no duerme contigo. Ese qué dirán no te seca las lágrimas cuando te agrede, o cuando te controla, o cuando te manipula. ¿Hasta qué punto le dejamos entonces la llave de nuestra felicidad a esa pareja y a ese resto del universo, que constantemente nos está haciendo sentir presionados por mantener como ese estatus de, ay, si se casó, no se debe divorciar, qué va a pasar si se divorcia? No, yo tengo que buscar mi felicidad y buscar rodearme de personas que me alimenten, no que me destruyan. Tú lo has dicho, me parece maravilloso, se puso bueno, o sea, se puso candente el episodio porque realmente eso es lo que buscamos, realmente hoy para muchas de las historias que hoy se sienten identificadas y que nos están viendo, escuchando, Sonia, es exactamente eso. Yo soy más partidario de no solamente saber qué decisión tomar, todos creo que en el fondo, quienes viven una relación como la que tú viviste, sabías cuál era la salida, sino que te costaba ir a esa puerta, abrirla, irte, porque realmente tenías miedo a la incertidumbre de qué iba a pasar después.
yo soy partidario de no solamente saber qué decisión tomar, todos tenemos seguramente esa verdad dentro de cada uno. El tema es entender muchas veces que entre más tiempo pase, se te va a hacer mucho más difícil y se te va a hacer mucho más complicado porque realmente vas perdido más amor propio conforme va llegando el tiempo de tomar esa decisión. Además que muchas veces cuando la tomas apresuradamente, sin entender el proceso que tienes que llevar realmente en ese duelo para tomar esa decisión, es la que te sostiene o el que te sostiene para que realmente cuando esta persona, no lo hemos hablado, la narcisista seguramente al darse cuenta que su pequeña vaquita o ternerito se le escapó del corral, querrá nuevamente volver a atacar con sus armas, a manipular a esta persona y nuevamente atraerla con control nuevamente donde debería estar. Y es ahí donde siento que una persona que ha sufrido de narcisismo debe tener en cuenta que no es solamente que toma la decisión, sino qué va a pasar realmente cuando esa persona narcisista vuelva a buscarte y ahí donde tú no te sientas estable con tu amor propio, que tengas todavía la autoestima variable, vas a volver a caer. Totalmente. Yo creo que ahí tenemos las dos perspectivas, de la persona que sabe que tiene que tomar la decisión y de la persona, del narcisista o de la narcisista, que de alguna manera va a seguir en su juego, como tú dices, tratando de recuperar esa presa para poder seguir alimentando sus comportamientos, su ego y sus tácticas. Hablemos primero del lado de la persona que toma la decisión. Es importantísimo ese paso de reconocer y aceptar la situación, de aceptar que estoy en una relación que me hace daño, porque podemos pasar disfrazándola mucho tiempo hasta llegar al punto que tú dices, en donde no tenemos nada de nuestra autoestima, en nuestro control, en donde sentimos realmente como que estamos completamente desprotegidos y lo único que nos hace sentir certidumbre es quedarnos en esa relación. Entonces, el primer paso es reconocer y aceptar que estamos en esa situación. Aceptar que mereces una relación mucho más sana, mucho más compatible con tus deseos, con tus expectativas. Piensa en esa niña o en ese niño de hace 15 años, 20 años, ¿qué te diría si te viera en una situación en donde tú estás poniendo tus necesidades y tu felicidad muy, 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 muy por debajo de la otra persona, de tu pareja o de tu jefe o de tu familia, de quien sea? Es más general de pronto o más común en las relaciones de pareja, pero creo que es muy importante aceptar que tú no eres responsable de cambiar a la otra persona y que la única forma de cambiar tu situación es irte. Y después de tomar esa gran decisión, hay que planear muy bien esa hoja de ruta del después. Porque como tú dices, va a ser muy difícil sostener esa decisión teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a una relación que nos hace sentir así, o que estamos acostumbrados a ese mensaje, aunque sea tóxico, en la mañana. La costumbre es de alguna manera un arma muy grande en los seres humanos, porque realmente nos apegamos a esas rutinas, a esa costumbre. Entonces, empecemos a pensar en el después de, ok, si ya yo sé que me tengo que ir de esta relación, ¿qué tengo que hacer para poder sostener esta decisión? Buscar apoyo, buscar amigos, familia, profesionales, algún terapeuta que te ayude a reconstruir tu autoestima, a reconstruir tus herramientas para poder decir, yo hoy creo que me merezco algo mucho mejor que lo que esa persona me estaba ofreciendo. Y haciendo eso, le estamos quitando todo el poder a esa persona que constantemente está tratando de llegar a nosotros y tratando de debilitar el progreso que estamos haciendo. Para él es una amenaza que nosotros tengamos la autoconciencia y la seguridad de nosotros mismos. Él prefiere estar con alguien que no tenga, pero nada de autoestima porque sabe que la puede manipular. Pero si esa persona te ve fuerte, te ve invirtiendo tiempo en ti, invirtiendo espacio también para tú crecer y decir, ¿sabes qué? Esa persona no me necesita. Para el narcisista eso es como jalarse los pelos. Entonces, ser consciente de buscar apoyo, establecer límites y ser muy clara o claro con tus necesidades. Aprender a decir que no. Es tan difícil. Uno cree que es tan simple como decir no, pero va mucho más allá de si yo digo que no, le voy a hacer daño. Si yo digo que no, él no me va a querer. Si yo digo que no, voy a perder credibilidad con esta persona o lo que sea. Decir que no es ponerte a ti de primero o de primera y no dejar que la otra persona se aproveche de tu buena persona, de tu caridad, de tu miedo, porque a veces decimos que sí por miedo, queriendo decir que no, pero necesitamos mantener esos límites muy claros y muy firmes porque esa persona va a venir a manipularte.
Entonces, a pesar de que te duela y a pesar que llorando escribas ese no o digas ese no, cada día se va a hacer más fácil, cada vez se va a hacer más cómodo decir que no y decir, sabes que me puse de primera, me puse de primero, qué valioso es eso. Eso por otro lado, priorizar tu bienestar, buscar recuperar tu calidad de vida. Perdemos tantas cosas estando en relaciones así, perdemos contacto con nuestros amigos o con nuestras amigas porque a la otra persona le supone una amenaza que tú hables con tu amigo o con tu amiga de toda la vida, porque siente que te van a arrebatar de esa persona, o empiezas a perder hacer ejercicio, empiezas a perder priorizarte, empiezas a perder esas cositas pequeñas de tu rutina que te hacían sentir feliz. Empieza a reconstruirla un paso a la vez. Si a ti te encantaba pintar y en esta relación sencillamente te alejaste de todo lo que te hacía feliz, acuérdate lo que en algún momento te llenaba el corazón y empieza a hacerlo nuevamente. Planifica, planifica tu escape, literalmente planifica tu salida. Si te toca hacer todo este trabajo estando en la relación para tú sentirte fuerte o capaz de salir, hazlo, pero siempre con la mentalidad clara de yo me voy a ir. Yo me estoy preparando para alejarme de esta persona por siempre. Y por último es mantener esa distancia. Poder sostener esa distancia entre esa persona narcisista y tú, de alguna manera te va a liberar de esa caja o de esa prisión en la que estás viviendo constantemente en esa relación. Entonces yo creo que por ese lado, de alguna manera tenemos como una hoja de ruta para qué podemos hacer, qué es lo primero que puedo hacer para yo empezar a salir de esta relación. Ser consciente y tomar la decisión y pensar en tu felicidad. Nos cuesta tanto pensar en nuestra felicidad porque queremos constantemente complacer al otro que nos olvidamos de uno, nos olvidamos de lo que nos hace felices Sí. a nosotros. Y eso es muy triste, pero muy real y es muy común. Suele pasar mucho y más lo que uno puede ver en redes sociales. Yo te iba a preguntar porque realmente las redes sociales son ese medidor del narcisismo en su mejor esencia y en su peor esencia, porque realmente uno empieza a diferenciar esa clase de narcisismo que se ve en redes. Y no está mal que uno cuide su imagen, no está mal que realmente uno quiera verse bien, quiera verse bonito, pero a veces a raíz de tantos filtros, de parámetros como los likes, de lo que realmente la gente pueda probar sobre lo que estamos viviendo y haciendo, ¿qué tanto crees que ha afectado o ha impactado las redes sociales a una persona narcisista o a aquella persona que necesita sí o sí una aprobación de los demás? Yo creo que, sabes que las redes sociales han sido como el alimento para una persona que ya venga con un trastorno de personalidad narcisista, porque literalmente las redes sociales se basan en eso, en la aprobación, en la visibilización, en el aplauso de lo que yo estoy haciendo. Entonces, imagínate para una persona narcisista que esté constantemente siendo alimentado o alimentada por lo que las redes sociales supone, va a ser cada vez más difícil ser consciente de que tiene algo que cambiar. Pero por el otro lado, yo creo que también, yo siempre me repito algo y lo repito como a las personas que leen lo que publico en las redes y es, a veces hay que ser egoísta para amarse un poquito. A veces hay que ser egoísta para reconstruir esa autoestima perdido. Y tal vez podemos confundir una persona que se esté priorizando, que se esté poniendo de primera o de primero, sin ignorar las necesidades de otros como una persona narcisista. Y puede que no, puede que sencillamente esté buscando salir de una situación dolorosa o de un momento difícil y por fin se esté priorizando y por fin se esté, digamos que de alguna manera dando el lugar que merece. Pero yo creo que sí es muy peligroso el tema de las redes sociales cuando hay una persona narcisista porque uno puede ejercer mucho más control sobre la otra persona. Piensa a quién le diste like, por qué subiste esa foto, quién te hizo ese comentario. De alguna manera es como un vehículo para controlar al otro y por el lado del narcisista es un vehículo para alimentar el ego, de mostrar lo perfecto que es, de engrandecerse cuando recibe a, que otra persona lo halaga o que la otra persona lo idealiza. Eso es como que le estuviésemos dando comida constantemente a una persona narcisista y se empieza a crecer y a crecer, a crecer. Yo tengo una relación de mucho respeto con las redes sociales, ¿sabes? Yo creo que con los años he sabido poner límites en lo que consumo y en lo que transmito también, porque creo que es un espacio en donde más que todos los niños de hoy en día pueden confundir muchas cosas, pueden confundir felicidad, pueden confundir belleza,
pueden confundir realidad con la vida en general, porque nosotros entramos a redes sociales y el 95% de las cosas que vemos son parejas perfectas, casas perfectas, trabajos perfectos, personas que filtran un poco esa parte vulnerable de sí mismos y proyectan esa parte bonita de su vida. Entonces una persona que lo recibe se cuestiona y dice, yo por qué no tengo esa vida, yo por qué no tengo esa pareja, yo por qué no soy tan exitosa o tan exitoso. Y empezamos a crear vacíos a partir de eso también. Entonces yo creo que son dos caras de la moneda que hay que saber manejar, respetar y de alguna manera aprender como a alejar de nuestra vida cuando nos damos cuenta que se está volviendo algo nocivo para nosotros. Si nosotros constantemente estamos revisando nuestra pareja, a quién le da like, a quién le comenta, con quién habla, qué se puso en esa foto, por qué salió así, de alguna manera estamos como habilitando esos hábitos que ni a nosotros nos hacen bien ni a la otra persona le hacen bien. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que las redes sociales son un arma de doble filo muy importante en nuestra realidad de hoy. ¿Y sabes por qué te lo preguntaba? Sí lo hiciste. Y de hecho te lo preguntaba porque, bueno, soy papá de una hermosa princesa de 8 años. No es, digamos que mi caso, porque trato de tener mucho control en cuanto al consumo de lo que ella puede tener frente a un iPad, un teléfono, una tablet, en fin, con la tecnología y con lo que ve en redes sociales. Pero para muchos de los que vemos en un centro comercial, que para que el niño realmente se quede quieto y me permita a mí ser y socializar, ok, le entrego el teléfono. Ese contenido que ellos pueden ver en redes sociales termina siendo parte del estereotipo que ellos se van a encontrar, lo que tú decías, tal vez alimentando sin querer vacíos en los niños. ¿Cómo desde un papá o una mamá, cómo podemos prevenir una actitud narcisista siendo inocente en este momento, siendo un pequeño monstruo controlable desde ese momento, pero que al final puede ser incluso un problema que ya te coge incluso mucha más ventaja de la que tú imaginas? Total. Yo creo que hay algo muy importante y es enseñarle a los hijos y nosotros también como adultos aprender a estar cómodos en la vulnerabilidad, en esas debilidades que tenemos o en esas posibles cosas que tenemos por mejorar y no pretender que todo sea perfecto. Es decir, que los hombres no lloran o las niñas son fuertes, párate, no llores y para adelante. Es sentarnos y preocuparnos un poquito más porque esas niñas o esos niños que están creciendo en este mundo, a veces un poco miedoso, se sientan cómodos y cómodas con su propia vulnerabilidad, con sus propias emociones, saber que el mundo a veces no es justo, que las personas no tienen vidas perfectas, que podemos sentir inseguridades, pero que podemos entregarles también las herramientas para superar esas inseguridades, que nuestros niños no crezcan creyendo que ellos son perfectos en todo sentido y que las otras personas son los responsables de lo que les pasa. Esa mentalidad de yo soy víctima de la vida, es que yo soy así porque esta persona me hizo esto o me pasó esto porque X o Y situación, sino que poder tener esa capacidad de decir, ¿qué puedo hacer yo hoy para sentirme más cómoda conmigo misma, sentirme más cómoda con mis emociones, sentir que si siento tristeza puedo llegar donde mi papá y decirle, papá, me siento triste? Y que el papá no diga, no, hija, por Dios, tú lo tienes todo, ¿cómo te vas a sentir triste? No, te sientes triste, ¿por qué? Estoy aquí para escucharte. Todos sentimos tristeza, todos sentimos rabia, todos sentimos frustración. Algunas veces los vas a embarrar y te va a tocar hacerte responsable de esos errores. No alejarlos de esa realidad, pero sí hacerlos muy conscientes de que somos parte del mundo y que tenemos derecho a equivocarnos, de que no todo lo que hacemos va a ser perfecto. Y yo sé que los papás quieren que sus hijos sean los mejores en todo, pero de alguna manera ejercen una presión a veces un poco innecesaria y unas expectativas en los hijos de llegar a ese punto de perfección para que mi papá o mi mamá me valore, que crean esos vacíos y esa necesidad también de que otro en su adultez los haga sentir suficientes. Yo creo que es súper delicado. Yo toda mi vida he soñado con ser mamá, pero hoy en día digo qué gran responsabilidad tengo en mis manos y en mi sueño. Tú como papá hoy lo vives de cerca y te das cuenta que una niña a los 8 años, a pesar de ser muy inocente, tiene mucha curiosidad y tiene mucha curiosidad por la vida y está aprendiendo, está formando en su cabeza sus juicios, está formando su concepto de la realidad. Y tú como papá y tu esposa como mamá la van a ayudar de alguna manera
a que a pesar de que la vida la quiera distraer o que las redes sociales la traten como de persuadir, ella tiene claro sus valores y cuál es como su columna vertebral de la vida. Aquí se llora, aquí se ríe, aquí se siente, somos seres humanos, no tenemos que ser perfectos o no tenemos que vernos de cierta manera para ser valiosos, como que todos esos instrumentos que les podemos ir entregando a esos niños y esas semillitas de valor, de autoestima, de seguridad y de humanidad, de tú también vas a tener inseguridades, tú también vas a tener debilidades, entre comillas, porque las puedes utilizar a tu favor y vas a aprender de eso, pero no como llevarlas a un mundo de cristal en el que lo de afuera no existe y tú vives, digamos que acá adentro con nuestra realidad. No, yo creo que, o en mi caso lo haré, mostrarle el mundo y tratar de entregarle las herramientas suficientes para que se enfrente a ese mundo sin perder su esencia. Porque yo creo que la mayoría de las personas en las redes sociales hoy están perdidas de su esencia y están tratando desesperadamente como de encajar en este mundo, pero con lo que creen que deben hacer, más no con lo que realmente son. Entonces ahí viene como esa confrontación. Pues mira que me ha gustado muchísimo, no es por ser narcisista, pero este episodio nos quedó hermoso, nos quedó divino, porque estoy seguro que muchos de los que nos vieron y nos escucharon hoy, Sonia, se quedaron realmente con esa fortaleza dentro de ellos, sabiendo que tienen todas las soluciones en sus manos para poder escapar de una relación así. Y si no han escapado, ya el primer paso que hoy queda en la mente es identificar que están en una relación narcisista o que incluso en su entorno han podido identificar amigos, familiares, jefes, en fin, en un entorno que están viviendo tal vez con personas narcisistas y que tal vez el mejor momento es aquí entender que si trabajamos nosotros podemos poner mucho más límite. Me encantó tenerte en este episodio. Yo quiero terminar preguntándote algo que siempre pregunto al final del episodio y es, ¿para ti qué es estar bien y de buenas? Para mí, ¿qué es estar bien y de buenas? Yo creo que estar, como te decía ahorita, cómodo con tu propia vulnerabilidad, con esa parte humana de ti que no necesariamente es perfecta, pero que lo está intentando. Yo creo que no hay que tenerlo todo para ser felices, sino poder sentarse a mirar y decir todo lo que he caminado, todo lo que he aprendido, que a pesar de que hayan sido muchas tormentas, me han traído a quien soy hoy. Y porque tengo vida, porque tengo la capacidad de seguir aprendiendo, estoy de buenas, porque es que si no, no estaríamos aquí. Entonces, yo sé que suena un poco como muy positivo y un poco como muy optimista, pero creo que debemos tener mucha conciencia día a día de que tenemos miles de oportunidades cada vez que nos levantamos, estamos vivos. Estamos vivos y a pesar de que sintamos tristeza, no quiere decir que no seamos felices. Y a pesar de que no lo tengamos todo ya que queremos, que soñamos, entonces significa que yo voy a ser feliz cuando lo logre. No, puedes ser feliz con lo que tienes hoy, si tienes esa capacidad de sentarte a agradecer por lo que tienes. Entonces yo realmente, a pesar de los momentos difíciles, me siento de verdad muy agradecida con mi historia, conmigo misma y con que mi intención diariamente es dejar algo bueno en el mundo. Eso me hace sentir bien y de buenas. Pues gracias a ti por aceptar la invitación. Hoy hablando sobre el narcisismo y cómo escapar de una relación narcisista. Ella es Sonia Silva Londoño, es psicóloga de profesión con estudios en inteligencia emocional y programación neurolingüística. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en Bien y de Buenas. Gracias a ti, David. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos están escuchando. Y si sienten que hay alguien que esté viviendo esto, por favor, mándenle este episodio, porque a veces esto es lo que necesitamos para despegar en esa decisión. Así que pueden compartirlo, está disponible en todas las plataformas digitales. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio de Bien y de Buenas, el podcast. Yo soy David Silva y te espero, por supuesto, aquí en este espacio tan bonito y sumando cada semana una oportunidad de poder tocar temas interesantes como el que acabamos de tocar con Sonia. Cuídense mucho y, por supuesto, sigan ahí conectados con Bien y de Buenas, el podcast. Hasta pronto. Chao. Cada momento es valioso y tu actitud mucho más. Deseamos que los minutos que acaban de pasar hayas aprendido, reflexionado, hayas decidido y elegido con más sabiduría, pero sobre todo que en cada minuto de este podcast hayas estado bien y de buenas. Bien y de Buenas, el podcast con David Silva. Cada semana espera un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales como @soydavidsilva.